Buen día, doctora. Le voy a presentar mi caso clínico de COVID del mes de abril y se trata de un caso de encamamiento de la emergencia. Su nombre son con las iniciales BJGL, 4 meses y 18 días. Sexo femenino, lugar de origen Guatemala, Guatemala, lugar de residencia zona 5 de Villanueva, Guatemala. Etnia ladina. El motivo de consulta, pues la paciente venía referida por un médico particular por una neumonía. En la historia de la enfermedad, pues la madre de la paciente refiere a que hace 7 días inició con fiebre cuantificada con termómetro, la cual estaba dentro de 38,5 a 39 grados. La madre automedicó Winazol 0,4 cada 8, sin embargo, pues la fiebre persistía y esta estaba asociada a tos productiva, no cianotizante y no emetizante. Y al ver que la paciente no mejoraba, decidió consultar con un médico particular que le realizó análisis de laboratorio y estudios de imagen, en donde se evidenciaba una imagen sugestiva de neumonía apical posterior derecha y por lo tanto decide referir a este centro. Entre los antecedentes no patológicos, pues entre los de importancia, podemos hablar de los postnatales que la bebé no cumplía con un esquema de vacunación completo para su edad. Entre los antecedentes patológicos, pues tenemos em, que a los 20 días de nacida se le diagnosticó sepsis, la cual estuvo en tratamiento con antibiótico en el hospital de Malacatán. A los 20 días de nacida también se le realizó el diagnóstico de una cardiopatía congénita, la cual en tratamiento con digoxina y furosemida desde entonces. Y a los 3 meses tuvo un cuadro de deshidratación y neumonía con tratamiento antibiótico en el hospital de Malacatán. En la revisión por órganos, vasos y sistemas, pues toda la información fue interrogada y negada. Al examen físico tenía un peso de 5,01 kilos, talla 60 centímetros, circunferencia cefálica de 40 centímetros y talla, edad, peso, talla y peso para la edad estaban dentro de los límites normales. Los signos vitales de ingreso: tenía una frecuencia cardíaca de 180, una frecuencia respiratoria en 30 y una temperatura en 38,3. Iba saturando 70% del ambiente y luego la colocaron en Venturi con un FIO2 de 40 y la cual ya saturaba el 94%. Al examen físico, lo positivo, pues tenía un tórax simétrico expandible con disminución en la entrada de aire bilateral, crépitos bilaterales y eh, soplo cardíaco audible en grado 3,6. Acá están mis fotografías evaluando a la paciente. Pues la paciente acá tenía ya 3 días de ser ingresada y aún continuaba con Ventus. Y en el listado de problemas, lo dejaron como una neumonía adquirida en la comunidad en un estado nutricional normal. En el desarrollo de problemas, tenemos la neumonía adquirida en la comunidad como datos subjetivos. Tenemos pues la historia de la enfermedad, que desde hace 7 días la niña presentó fiebre cuantificada, la cual está asociada a tos productiva. Y en datos objetivos, pues que el examen físico venía saturando a 70% del ambiente, venía con 180 de frecuencia cardíaca, con un tórax simétrico expandible y con disminución en la entrada de aire bilateral y crépitos bilaterales. En cuanto al plan diagnóstico, a la bebé se le tomó una hematología, una PCR y un hisopado nasofaríngeo. Al ingreso, al igual rayos X de tórax apilateral. Y entre los diagnósticos diferenciales podemos tener la bronquiolitis o una neumonía asociada a servicios de salud. Entre los nuevos datos, pues la hematología estaba dentro de los límites normales, no había leucocitosis, pero teníamos una PCR positiva, además con un hisopado positivo para influenza virus 3. Estos son los rayos X de tórax tomados al ingreso, la cual se ve signos de atrapamiento aéreo, como son aplanamiento costal y preinsuflación. Los arcos costodiafragmáticos aún están conservados y se observa un patrón intersticial. Acá adjunté los laboratorios.
En el plan terapéutico, pues se le empezó en tratamiento antibiótico empírico con ampicilina 190 miligramos IBK6, paracetamol 75 miligramos y nebulizaciones con salbutamol. Además, su tratamiento de base que es la dioxina y la furosemida. Y además de esto, se le colocó un sistema Venturi a la paciente con un fibro de 40% para mantener las saturaciones por arriba del 92%. En cuanto al plan educacional, pues se le explicó a la madre que pues su hija debería ser ingresada al centro asistencial para estar bajo un monitoreo constante y lograr saturaciones por arriba de 92, además por el cumplimiento antibiótico intravenoso para la resolución rápida de la enfermedad, ¿verdad? En cuanto al análisis, pues se llegó principalmente a sospechar que se trataba de una neumonía adquirida en la comunidad por la clínica de la enfermedad del paciente. Además, con los estudios complementarios positivos y principalmente, pues la historia, ¿verdad? Como lo había dicho. Además, por las fiebres cuantificadas y la presencia de tos productiva. Los signos clínicos también al momento de la evaluación, con una saturación de 75% de aire ambiente y la presencia de crépitos en ambos campos pulmonares y la disminución de la entrada de aire. Además, con una PCR positiva en 7.03 y con la placa de tórax que pues tenía presencia de un patrón intersticial. Además, con nuestro hisopado positivo para influencia tipo 3. Entonces, eh, todo esto nos llevó a sospechar sobre la patología de base. En cuanto a la revisión bibliográfica, pues tenemos la neumonía adquirida en la comunidad, es una infección aguda del parénquima pulmonar que afecta a pacientes no hospitalizados y que se caracteriza por la aparición de fiebre, tos o síntomas respiratorios, junto con la presencia de infiltrados pulmonares en la radiografía de tórax. En la etiología, pues en menores de 2 años, el 80% de los virus son la principal etiología, aunque el resto de los grupos etarios, el porcentaje de la etiología es viral en menor proporción, pero sigue siendo la principal causa de muertes en todos los menores de 18 años. En los recién nacidos, la principal etiología es el Streptococcus galáctil, seguido de coli y enterobacterias. Y en los lactantes, la principal etiología viral es el virus sincitial respiratorio. Y entre las bacterias se destaca el Streptococcus pneumoniae como el más frecuente en lactantes. Ahora, en preescolares y escolares, la principal etiología es el Streptococcus pneumoniae. Acá adjunté una tabla en donde nos expone los factores de riesgo que puede tener el huésped y los factores externos que también pueden desarrollar la enfermedad en los pacientes. Y entre estos, en los factores del huésped tenemos la prematuridad, el bajo peso, las enfermedades crónicas como cardiorrespiratorias, inmunitarias y neuromusculares, como bien pues la paciente, pues, a los 20 días de nacida tenía ya el diagnóstico de una neuropatía congénita que podría ser un factor predisponente. También tenemos el asma, la malnutrición, infecciones respiratorias recurrentes que también cumplía la paciente con, hace un mes previo a consultar. Había estado ingresada por una neumonía y la cual había sido tratada con antibiótico. Y entre los factores externos tenemos el hacinamiento, la exposición a contaminantes, exposición al humo y no recibir la lactancia materna durante al menos los 4 primeros meses de vida. Además, también la no vacunación, que también lo cumplía la paciente. En cuanto a la epidemiología, pues la neumonía sigue siendo la principal causa de niños en menores de 5 años. Em, Además, pues la tasa de hospitalizaciones es mayor en el grupo etario de lactantes. Y ahora en cuanto al diagnóstico, se basa principalmente en los, se basa principalmente en los signos clásicos de neumonía, como la polipnea, retracciones de las partes blandas, quejido, fiebre, el síndrome de condensación, los crépitos y el síndrome de ocupación pleural. Además, pues también existen exámenes complementarios que nos pueden ayudar a confirmar el diagnóstico, como lo es la radiografía de tórax, los test rápidos de identificación de virus respiratorio, en este caso los hisopados nasofaringeos. Y si se sospecha en algo bacteriano, es donde debemos sacar una hematología o una PCR
la cual pues nos va a ayudar a diferenciar eh, o a descartar si se trata de una neumonía bacteriana o viral. Esto pues teniendo, si se tratara de una etiología viral, tendríamos presencia de sibilancias, la fiebre sería baja y se va a asociar a un patrón, un patrón pulmonar como un infiltrado intersticial, junto con una hematología que no va a tener signos de leucocitosis ni desviación a la izquierda y una PCR que va a estar negativa. A lo contrario, si se trata de una neumonía de etiología bacteriana, se verá en la placa de tórax una ocupación pleural, fiebres altas de 39,5, una imagen condensante o derrame pleural y en la hematología una leucocitosis con desviación a la izquierda y una PCR elevada. Eh, eh, En cuanto al tratamiento, pues tenemos los criterios o las indicaciones para hospitalizar al paciente. Y cuando se trata de una neumonía adquirida en la comunidad de moderada a severa, vamos a tener saturaciones menores al 93%, apnea, signos de complicación, signos de shock o compromiso de conciencia. También vamos a hospitalizar a los pacientes que sean menores de 3 meses de edad, que tengan un patógeno causal de virulencia mayor a lo habitual, que presente signos de deshidratación o mala tolerancia oral o que estén en condiciones que impidan un tratamiento oral adecuado y su buen seguimiento, que tenga alguna conmovilidad significativa, como el caso de la paciente que tenía una cardiopatía congénita. Em, bueno, entonces ya hablando del tratamiento de soporte, hablamos cuando debemos asegurar una hidratación adecuada. em, Cuando se le da una terapia, una oxigenoterapia en caso de saturaciones por debajo del 92%. Y también podemos hablar de la kinesioterapia respiratoria, que está indicado para la recuperación de atelectasias que también pueden ser provocadas por la enfermedad y el manejo de secreciones. Ahora, cuando hablamos de tratamiento etiológico, tenemos que la antibiótico terapia se va a dar cuando sospechamos por una infección etiológica bacteriana como Streptococcus pneumoniae, que es la bacteria más frecuente de causante de neumonía en lactantes, y el antibiótico de elección o de primera línea oral va a ser la amoxicilina en una dosis de 80 miligramos kilo día en 2 dosis y penicilina sódica en caso de necesidad de tratamiento parenteral. Se va a dejar por 7 a 10 días. Y en caso de ser causada por Mycoplasma pneumoniae, el tratamiento de elección va a ser claritromicina en dosis de 15 miligramos kilo día en 2 dosis por vía oral y con una duración de 10 días. Esto sería todo, doctora, y gracias por su atención.